Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo. Entonces, un tema que no podemos dejar de analizar muy de cerca y ha sido el anuncio que haya hecho el Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer con relación a lo que es la Alianza Rescate RD, con buena expectativa para estas elecciones presidenciales y congresuales, por la situación de que aparentemente vamos a tener en el día de mañana un anuncio muy importante sobre lo que es esta alianza de rescate RD, porque aparentemente el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD han llegado a entender que tienen que concretizar su estrategia para estas elecciones para la primera vuelta, por la situación de que es lo que está entendiendo la oposición, de si van solo, divididos, el presidente Luis Abinader y el PRM ganarán las elecciones en la primera vuelta. Pero entonces han entendido que si van unidos, entonces ya ahí vamos a tener dos importantes bloques, el bloque del gobierno y el bloque opositor, y entonces ahí hay una mayor concentración y consolidación de los votos en estas elecciones. Y eso es importante, por eso en un principio yo decía que la división de que fueran divididos a la primera vuelta no era más que ampliarle el camino y la posibilidad al presidente Luis Abinader y el PRM, porque están en el gobierno, y el que está en el gobierno todo se le hace más fácil. Entonces, esa es una situación que aparentemente ya está consensuada. La oposición, vamos a esperar en el día de mañana lunes 25 de marzo, en hora de la tarde, este anuncio que van a hacer la Alianza Rescate RD, porque es una situación que hay que trabajar fuerte, hay que pensar en el país, porque lamentablemente el gobierno tiene todas las posibilidades y al pueblo no le convendría 4 años más del presidente Luis Abinader, por la crisis económica que está viviendo la República Dominicana en estos momentos, donde al pueblo se lo está llevando el mismo demonio, y que todos los problemas que afectan a la República Dominicana son los problemas básicos. En primer lugar, el alto costo de la vida, la canasta familiar, la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la violencia, los deterioros de los servicios públicos,
que todo está deteriorado y eso es preocupante para el pueblo dominicano. Entonces, la oposición tiene más temas donde trabajar fuertemente en contra del gobierno y no lo ha estado haciendo, porque hasta ahora mismo el gobierno ha estado jugando con la pelota en la cancha él solo. La oposición no está haciendo absolutamente nada. Nada está haciendo la oposición. Y la oposición quedó totalmente destruida con estas elecciones municipales. Porque como el gobierno sacó todo el dinero del pueblo para comprar cédulas, como vemos en bastantes videos que andan por ahí en diferentes redes sociales, la compra de cédula masivamente, el uso de los recursos del pueblo, el dinero del Estado, que lo invirtió para comprar votos, y un sinnúmero de diabluras que se vieron en estas elecciones como nunca. Entonces eso ha dejado a la oposición en duelo. Entonces ahora ellos deben de tener una forma diferente de hacer su campaña, de conquistar a la población, porque más del 70% de la población no votó, y entonces eso es preocupante para el gobierno. Y ahora estos candidatos que van a elecciones tienen que tratar de conquistar a esta población que no votó, que es la parte importante, y esa es la realidad. Entonces, si se forma un bloque completo de Alianza Rescate RD unificado, ya la cosa es totalmente diferente y pone presión a Luis Abinader y el PRM. Esa es la realidad, porque al PRM lo que le preocupa y lo que le trae miedo y temor es ver una unificación de Danilo y Leonel. Porque si hay una unificación de Danilo y Leonel, esto va a traer consigo un cambio de 380 grados. Inmediatamente suceda esto, porque han estado jugando y pensando y tratando de que esto no se dé, porque una alianza donde Danilo y Leonel salgan abrazados, levantándose las manos entre sí, esto le trae nervios y le trae una gran sorpresa al gobierno. Y esto es preocupante, porque hasta ahora el gobierno le ha hecho entender, el PRM, al pueblo dominicano, que aquí no había nada, que el país, y no el país en blanco, comenzó en el año 2020 con Luis Abinader. No, este país comenzó desde 1844, no en el año 2020 como le han querido vender, que aquí no había nada, que todo lo que había aquí era un nido de corruptos únicamente. No, es una realidad que hubo corrupción en estos gobiernos, pero fueron gobiernos de progreso. Los gobiernos del PLD fueron gobiernos de progreso. Si usted observa, usted se va a dar cuenta que en 20 años la economía de la República Dominicana se mantenía entre, si no la mejor, una de las mejores economías de la región. Una economía creciendo entre 5 y 7 puntos años tras años en los gobiernos del PLD, donde había circulante en la calle, donde había estabilidad en los precios, en los productos de primera necesidad, que pudimos ver que a raíz de la pandemia, que la parte de la pandemia más dura y difícil fue la parte que le tocó a Danilo Medina,
Y aún en medio de la pandemia de COVID-19, al pueblo no le faltaba nada y había estabilidad. Porque la parte difícil de la pandemia no fue la que le tocó a Luis Abinader. La parte dura de la pandemia le tocó a Danilo Medina. Porque la pandemia inicia en marzo de 2019. Y Luis Abinader coge el gobierno en el 16 de agosto del 2020. Es decir, la parte dura de la pandemia no le tocó a Abinader, le tocó a Danilo Medina. Y a pesar de que estábamos en plena pandemia, en la parte más difícil, con el mundo entero cerrado, donde había miedo de verdad, entonces se pudo ver que el país, aún estado cerrado, tenía productos de primera necesidad en abundancia. El país estancado y había todo barato. Todo estaba barato en medio de la pandemia. El pueblo tenía energía eléctrica 24 horas, la luz no se iba. En la pandemia se le daba dinero a la gente que estaba desempleado y también se le daba dinero a las empresas para que mantuvieran los empleos de aquellos ciudadanos que estaban en su casa, que no podían trabajar por la pandemia. Entonces, el COVID-19, que por eso tiene el COVID-19, año 19, porque en el año 2019 comienza el COVID. La parte dura de la pandemia no le toca a Luis Abinader, le toca a Danilo Medina. Vamos a darle un saludo especial, hablando de Medina, a José Santiago Medina, que está compartiendo con nosotros en vivo. Ese eminente jurista de los tribunales de la República Dominicana, José Santiago Medina, y nos escribe y nos dice: saludos, mi amigo y colega. Gracias hermanos por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Estamos analizando el tema de mañana, que mañana va a haber un anuncio de lo que es la nueva estrategia de rescate RD, donde aparentemente la sorpresa que vamos a ver ahí es algo muy importante. Aparentemente Danilo y Leonel van a salir juntos en el día de mañana en las tardes, y eso ha preocupado a un segmento importante de la población y en especial al gobierno. Vamos a darle un saludo especial a Anselmo Ferrera, que también está compartiendo con nosotros en vivo, y su programa El País en Blanco. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Es importante para nosotros saber su opinión. ¿Qué opina usted de esta Alianza Rescate RD, que para el día de mañana van a anunciar grandes sorpresas? Porque aparentemente Danilo y Leonel se han dado cuenta que si no hay una unificación de un bloque contundente, el PRM ganará las elecciones en la primera vuelta. Entonces, creo que es una excelente idea de que hayan podido concretizar la Alianza Rescate RD, y vamos a ver mañana en las tardes esta importante decisión o este importante anuncio, ya apenas a 2 meses de las elecciones, porque hay que buscar la forma de hacer un bloque opositor contundente en favor del pueblo dominicano. Pues bien, entonces, cuando nosotros pudimos analizar y ver la pandemia del COVID-19,
que en este gobierno el presidente Danilo Medina, antes que todos vamos a ver qué nos escribe nuestro hermano y colega José Santiago Medina, y nos escribe, dice: gracias, gracias por la distinción, siempre hacia mi persona. Necesitamos oposición para que las cosas funcionen mejor, porque sin oposición el partido de gobierno no trabaja a tiempo, ya que considero que es una buena idea de Danilo y Leonel. Bueno, esa es la idea del doctor José Santiago Medina, que está compartiendo con nosotros en vivo. Y yo creo que es una idea buena esa, doctor. Me parece buena idea porque es importante que haya una oposición fuerte. Mientras la oposición es más fuerte, mucho mejor es para el pueblo, porque entonces ahí el gobierno se preocupa el gobierno a favor de lo más necesitado, porque hay una oposición. Y nos escribe Anselmo Ferrera, dice: gracias, hermano. Ellos saben que ese mal gobierno hay que sacarlo. Este 19 de mayo ellos tienen la herramienta para hacerlo. Bueno, están coincidiendo el doctor Medina y Ferrera, están coincidiendo con estas ideas, y eso es importante. Yo creo que necesitamos una oposición unida, una oposición que sea fuerte y poderosa, porque hay que trabajar para el pueblo. Yo soy de los que entiende que si no hay oposición, las cosas no marchan bien. Yo decía hace un rato en el segmento anterior que en estos momentos no hay oposición, que al gobierno le han dejado la cancha sola. Y creo que ya de ahora en adelante debe cambiar el panorama político, por la situación de que todo lo que se ve es en favor del gobierno, porque la oposición no está haciendo su trabajo. No está haciendo el trabajo. Si la oposición se pone a hacer el trabajo, el pueblo dominicano va a entender cuál es la realidad que se está viviendo. Porque aquí vemos que los principales problemas que tiene el país, y lo han demostrado las encuestas, dicen que el principal problema que tiene la República Dominicana es la inseguridad ciudadana, la delincuencia, los robos, los asaltos, y esos son problemas que hay que enfrentarlo. Y que en segundo lugar está el alto costo de la vida, la canasta familiar, que ya los pobres no tenemos derecho a sobrevivir, porque es que no hay una estabilidad. Aquí el pueblo se está cayendo de hambre, y al gobierno no le importa eso, porque tenemos un gobierno de oligarquía. Si usted observa todas las publicaciones que hace el gobierno de cuando van a inaugurar obra o a hacer cualquier anuncio, usted se va a dar cuenta que todas esas imágenes son de popi. Ahí no hay personas de color, todos son popi, porque es un anillo, un gobierno de oligarquía, y que no le importa que los pobres se los siga llevando el mismo demonio, como está sucediendo ahora mismo en la República Dominicana. La República Dominicana tiene una recesión económica tan fuerte que en la misma encuestadora Galo dice que una gran parte de la población lo que ven es cada día disminuir sus ingresos, y que la gente está sobreviviendo a través de los préstamos, y eso es complicado, eso es grave, porque la República Dominicana, la crisis que está viviendo no es fácil. Una crisis económica dura que vive la República Dominicana en estos momentos. Y entonces eso se ve en la calle, eso se ve en los supermercados.
Eso se ve en los comercios. Usted ve los negocios todo como cementerio, porque es que la gente no tiene dinero, la crisis es muy fuerte, y eso es ahora que estamos en campaña y en elecciones. ¿Qué será cuando pasen las elecciones? ¿Qué será este pueblo con 4 años más del presidente Luis Abinader y el PRM? Se lo llevará el mismo diablo al pueblo. Y esto es peligroso y preocupante. Únicamente un gobierno que se preocupa por hacer préstamos, por seguir endeudando el país, y el dinero no se sabe dónde lo invierten. Porque el problema es de que los pasados eran corruptos, pero en estos no son corruptos, pero no se ve dinero. Y eso es preocupante. En este gobierno hay más corrupción que en los gobiernos pasados. En los gobiernos pasados había cámara de cuentas que auditaba las instituciones, que auditaba a los funcionarios, pero en este gobierno no existe cámara de cuentas. Por eso usted ve que en este gobierno, cuando suena un posible escándalo de corrupción, lo que el presidente hace es que lo destituye y lo manda a su casa con el dinero que se llevó, pero no lo someten. Ahora, si fuera de un grupo del gobierno de Danilo Medina, lo someten inmediatamente. Pero como son del PRM, en el PRM son vacas sagradas y ahí no se somete a nadie. Si es del PRM, lo suspenden y lo mandan para su casa con el dinero. Entonces, por eso usted ve que la auditoría que hace este gobierno son la auditoría de la Contraloría General de la República. Pero con esa auditoría no se puede someter a nadie. Ahí vemos que la auditoría pasada del comedor económico aparece que se han perdido más de 5,000 millones de pesos, pero esa auditoría la hace Contraloría y ahí lamentablemente no se puede. Si la hace la Cámara de Cuentas, ahí sí hay facultad para someterlo, pero la Cámara de Cuentas de este gobierno tampoco funciona, y eso es preocupante. Eso es preocupante. Entonces, yo entiendo que necesitamos de una oposición fuerte, una oposición vigorosa que pueda enfrentar al gobierno para que mejoren las situaciones en favor del pueblo, porque cuando los gobiernos están sin oposición, lamentablemente no trabajan, no hacen lo que deben hacer en favor de la sociedad, y eso es preocupante. Así es que con este anuncio que va a hacer Rescate RD el día de mañana, el panorama político va a dar un giro de 360 grados, y eso no está en duda, porque ya ahí va a poderse trazar la trayectoria de que difícilmente el PRM gane en la primera vuelta. Y eso es preocupante porque para el PRM, si no hay una victoria en la primera vuelta, entonces ahí se les complicaría bastante. Muy complicado para una segunda vuelta. El PRM no ganará las elecciones. El PRM va a hacer todo lo posible para ganar las elecciones en la primera vuelta. Van a sacar el dinero del pueblo como lo hicieron en las elecciones municipales, que apabullaron a la oposición sacando el dinero del pueblo, comprando los delegados de los diferentes partidos, y un sinnúmero de diabluras que fue lo que vimos todos los que estuvimos observando estas elecciones, que no va a ser posible que se hagan en estas elecciones presidenciales y municipales. Ahí yo pude ver en el día de ayer ese discurso del presidente Danilo Medina en Puerto Plata, de que dice que el PLD no va a tener los delegados blandengue que tuvo las elecciones del pasado mes de febrero, por la situación de que se vendieron una gran cantidad de estos delegados, se vendieron y no defendieron los votos del PLD. Y Danilo lo dice, que el que se quiera ir que se vaya, pero
no va a haber blandengue en la parte que tiene que ver con delegado del PLD. Y nos sigue escribiendo Anselmo Ferrera y nos escribe: este gobierno que se sabe la letra el discurso del 27 de febrero solo pronunciaba la letra porque todo lo que dijo fue pura mentira. Yo le pregunto a eso, porque a esos que piden ver, a eso que piden 4 años más, pero ¿cuál es el motivo que hay que darle 4 más? ¿Será que va a bajar los precios de todas de todo, etcétera? No, hermano. Usted sabe que el gobierno no va a bajar los precios de todos. Es diferente, los precios siguen aumentando a pesar de que estamos en campaña y elecciones. Eso no va a ser posible, porque cuando usted observa los precios que dejó Danilo Medina y lo compara con el presidente Luis Abinader y el PRM, usted se va a encontrar que hay un aumento extraordinario en contra del pueblo dominicano. Por ejemplo, la funda de cemento en el gobierno de Danilo Medina costaba 270 pesos y ahora en el gobierno de Abinader está costando 525 pesos. Entonces, cuando usted se va, por ejemplo, y usted compra el galón de aceite, lo que la gente le dice el medio galón, que en el gobierno de Danilo Medina costaba 140 pesos, ahora en el gobierno de Luis Abinader ese galoncito de aceite le cuesta 370 pesos. Entonces, cuando usted compara todo eso, usted dice, bueno, pero el cartón de huevos en el gobierno de Danilo Medina costaba 90 pesos y en el gobierno de Luis Abinader está costando 300 pesos y 250. Entonces, es algo que no tiene comparación los precios del presidente Luis Abinader, y por eso es que la situación que tiene la República Dominicana es caótica. ¿Cómo es posible que si un plátano en el gobierno de Danilo Medina costaba entre 10 y 15 pesos, ahora en el gobierno del cambio, en el gobierno de Abinader, ese plátano está costando entre 30 y 40 pesos? Un guineíto que costaba 1 peso en el gobierno de Danilo Medina, ahora en el gobierno del cambio ese guineíto cuesta 8 pesos. Entonces, es una situación con una diferencia de la Tierra a la Luna, y eso no es posible. Así es que 4 años más es para entonces ya el presidente Luis Abinader y el PRM terminar de desaparecer la clase más desposeída de la República Dominicana y quedarse únicamente con el grupo de Popi, con el grupo de la oligarquía a la que él representa, porque el presidente de la República no siente nada por este país. El presidente de la República es tan así que su dinero, su fortuna, la tiene en paraísos fiscales en otros países. Luis Abinader no tiene nada por qué le duela a la República Dominicana, porque Luis Abinader incluso es un extranjero, de un libanés árabe, y su dinero lo tiene fuera de la República Dominicana. Entonces a él le da lo mismo que el pueblo dominicano muera de hambre, porque él es millonario, a él no le importa eso. Y eso es preocupante para el pueblo dominicano, y ahí el pueblo tiene que despertar y ver la situación. Yo siempre he dicho
por Luis Abinader y el PRM votarán por 4 años más aquellos que están recibiendo un cheque o un salario del gobierno, aquellos que además de eso no tienen que ir a los supermercados ni a los colmados a comprar nada, que se lo dan todos, que no pagan luz, que no tienen ninguna responsabilidad. Si es una persona que tiene responsabilidad, que tiene familia, no es verdad que vota por 4 años más de Luis Abinader. Una persona que no esté empleado, una persona que tenga una familia, que tenga 2 o 3 hijos, que tenga que cubrir la responsabilidad de su hogar, no es verdad que vota 4 años más por Luis Abinader. En el gobierno del presidente Abinader todo se ha puesto difícil en contra de los más pobres de la República Dominicana. Todo. Los servicios públicos no funcionan. Usted llama al 911, que fue un servicio creado para personas de escasos recursos económicos, eso no funciona. Usted va a los hospitales, no hay ni siquiera hilo para coser una herida, no hay medicamentos, no hay nada, los servicios están todos deteriorados. Entonces, una persona que tenga responsabilidad de familia, que entienda que sus hijos tienen un futuro por delante, no es verdad que vota por Luis Abinader y el PRM por 4 años más. Una persona que salga a las 5 de la mañana, que tiene que salir a trabajar dignamente, únicamente por la preocupación que lo van a asaltar en cualquier momento, la inseguridad ciudadana, no es verdad que va a votar por Luis Abinader. Una persona que paga luz, que en el gobierno de Danilo Medina la luz era muy barata, que se pagaban centavos. Entonces, no es verdad que va a votar por Luis Abinader. Una persona que paga alquiler de casa, que paga casa, que tiene una familia con un compromiso que mantener, que paga luz, que echa combustible, que tiene otra responsabilidad de comprar medicina, que la medicina no hay quien la compre de lo cara que está. Todo esto son situaciones que conllevan al dominicano a no votar por Luis Abinader y el PRM por 4 años más. Ahora, si usted quiere seguir viviendo con una crisis económica, llevándoselo al diablo, que no tiene un peso en el bolsillo, que usted lo poco que consigue no le alcanza para comprar los alimentos que necesita, la medicina, pagar la renta, un colegio de los hijos, entonces, para todo esto, si usted quiere seguir llevándoselo el mismo demonio, vote por Luis Abinader y el PRM. Porque esa es la realidad. No es otra, la realidad es esa. Es algo preocupante lo que está viviendo el pueblo dominicano con esa crisis. Es tan así que la República Dominicana, después de ser un país con una economía con 20 años creciendo por encima del 5%, este año 2023 cerró con una economía creciendo con 2.4%. Un deterioro en la economía con un 2.4% que únicamente se vio la economía con esta crisis en el año 2004, con el desastre económico del 2003 al 2004 de Hipólito Mejía. Por eso yo decía que la economía retrocedió 20 años, decía en tiempo pasado, porque no era posible que después de 20 años creciendo por encima del 5%,
siendo el país que más crecía de la región. Entonces volvimos a la era del año 2004, Hipólito Mejía, donde la economía únicamente creció un 2%. Entonces eso no es posible. Y lo preocupante para mí en ese momento que yo hacía ese análisis es que estamos ante un presidente que supuestamente es un economista, que a él no hay que orientarlos, porque se supone que él conoce como profesional en esta área, él sabe lo que se debe hacer. Pero es preocupante, por eso usted ve que la crisis que vive la República Dominicana ahora mismo y la recesión económica no va a terminar hasta que no se habiliten los sectores de la producción nacional que mueven la economía. Hasta que aquí no se vuelva a poner a producir el sector agrícola, que es el sector que más empleo trae, y el sector construcción, que son los dos sectores que más mueven la economía en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Lamentablemente la República Dominicana va de mal en peor con el cambio, pero de la reversa. Y eso es preocupante. A eso se debe la crisis económica que está viviendo la República Dominicana, a la falta de empleo, a la falta de circulantes. Por eso usted ve que aquí las construcciones están todas abandonadas, porque cuando una funda de cemento que costaba 270 pesos está costando 525, que ese bloque que costaba 22 pesos, ese bloque de 6 que es el que la gente más usa en la construcción, ahora está costando 43 pesos. Entonces usted dice, bueno, pero ¿y dónde es que estamos? Entonces por eso usted ve que el sector construcción está totalmente paralizado, que el sector agrícola está totalmente paralizado, porque aquí a los agricultores no se le está facilitando los préstamos para poner la tierra a producir. Aquí hay mucho dinero, pero para los que tienen que ver con el sector turístico, con el sector turismo, ahí hay dinero en cantidad, porque aquí en esta área de la economía el presidente tiene grandes inversiones, y entonces por eso usted ve que cada vez que se va a inaugurar un hotel, cada vez que se va a iniciar la construcción de un hotel, usted ve al presidente Luis Abinader dando el primer palazo, porque tiene grandes inversiones en esta área, y esa área está totalmente asegurada, con seguro Pepín, como dicen, por la situación de que ahí el presidente tiene grandes inversiones. Y por eso usted ve que la República Dominicana se ha desarrollado bastante en el área turística. Las construcciones en esta área son muy importantes, pero es por ese tipo de situación. Recuerde que en el año 2019 estaba ampliándose lo que era la meta de los 10 millones de turistas, que fue la meta que se propuso Danilo en el año 2012, los 10 millones de turistas para el año 2020, pero vino la pandemia y paralizó todo, y entonces eso se completa en el año 2024, los 10 millones de turistas, pero que esa era una meta del presidente Danilo Medina. Pero el presidente Luis Abinader ha hecho mucho énfasis en esta área de la economía, porque aquí es que tiene sus grandes inversiones. Pero la economía de la República Dominicana no puede estar sujeta únicamente a remesa y turismo. Nosotros tenemos que desarrollar otros renglones de la economía. Otros renglones de la economía. La agricultura, la construcción, la parte que tiene que ver con la manufactura.
y otros renglones importantes deben de dársele más oportunidades para que la economía esté diversificada y no tengamos problemas con nuestra economía, porque si llega otro tema como lo fue la pandemia, la economía dominicana, nosotros nos vamos a ver muy afectados, porque los países donde no se preocupan por la agricultura, que es la que trae la alimentación de los pueblos, eso es preocupante. Por eso usted pudo ver que con la pandemia de COVID-19 en la República Dominicana no hizo falta de nada, porque Danilo tenía el campo sembrado de todos por los grandes beneficios que se le daban en las visitas sorpresas a los campesinos. Y por eso la República Dominicana tenía más del 85% de todo lo que se consumía en nuestro país asegurado, porque él se enfocó en ayudar a los campesinos a producir. Y esa es la realidad. Entonces, qué bueno que la Alianza Rescate RD tiene muy buena expectativa, y esperemos que para mañana ya ahí se pueda consolidar totalmente esta alianza como debe ser, una alianza con un bloque opositor contundente de verdad, que salgan abrazados Danilo y Leonel y Miguel Vargas en esta elección, igualmente Abel, para que entonces se le pueda demostrar que en realidad la Alianza Rescate RD es una alianza que va a trabajar, que va a tener los beneficios y los frutos necesarios para proteger al pueblo dominicano, y que la República Dominicana vuelva a andar por los caminos del sendero, del progreso, de la paz, de la prosperidad en la República Dominicana.